Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Como toda la semana nos juntamos en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y le doy la bienvenida a Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y pronto se va a sumar Hernán Ferreira. Como todas las semanas para analizar lo que ha ocurrido a nivel nacional y regional. Semana también que si seguimos en esto de la pandemia. Lamentablemente quisiéramos que llegara el momento en que ya no habláramos tanto de las cifras, sobre todo de personas fallecidas, de familias que están afectadas por el tema económico y también por el tema de la salud. Pero lo cierto es que las noticias son desalentadoras. A nivel nacional estamos en la fase más crítica, yo diría. Las propias autoridades y los expertos han señalado que es el mes de junio el más complejo. Ya se está viendo en la región metropolitana con una extensión aún mayor de la cuarentena. Valparaíso se suma también a esta situación y por lo tanto las cifras duelen y por cierto que preocupan. Y en ese sentido también preocupa y ya se ha tomado la agenda del tema económico, porque es cierto, la salud de las personas es lo más importante, pero también hay efectos sobre la economía, sobre la vida de las personas en el día a día. Hemos visto situaciones no estamos alejados como región. Si bien es cierto, la última semana hemos tenido cifras positivas en términos de que habría como una especie de aplanamiento de la curva, le llaman los expertos, en esto de que no ha habido brotes importantes, pero sí al menos está la preocupación de los expertos, de las autoridades, de evitar un segundo brote o un segundo periodo de alto contagio. Y en eso, dentro de las noticias regionales, al menos nos deja llamar la atención la situación de dos industrias manufacturas de la pesca o de productos del mar, que dos personas con este virus de alguna manera estuvieron exponiendo a otros trabajadores, y eso ha generado también todo una preocupación. Sin lugar a dudas es el tema de todo del año, se lo va a tomar todo el año, pero estamos para analizar también esta y otras situaciones que han ocurrido a nivel nacional y regional. Les doy la bienvenida, muchachos. Semana y introduzco algunos temas marcados por, entre otras cosas, la autocrítica que ha hecho el gobierno producto de caso de la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, respecto a este protocolo erróneo, de mal gusto, yo diría, en términos de ocupar la distribución del alimento, dándole un carácter en este caso, de propaganda. Se equivocaron y lo ha reconocido la propia ministra, pero yo diría que esto no va a terminar en esta declaración, sino que han ya avisado algunos reclamos a la Contraloría. Y ponen de manifiesto que yo doy mi opinión y se las traspaso a ustedes, que yo creo que el Estado no está para hacer caridad, el Estado está para distribuir riqueza, para generar condiciones para que las personas estén mejor. En una situación de adversidad es un derecho ciudadano, el Estado se preocupe en esta situación de adversidad y por lo tanto no se trata de caridad, sino que de distribuir un mínimo de justicia. Quienes entienden que esto es caridad en realidad es falso, porque en realidad esto tiene recursos que pagamos todos los chilenos. Y por lo tanto yo creo que ahí hubo un error y que enhorabuena que lo hayan reconocido, pero por cierto pone un foco de alerta, porque hace rato veníamos criticando que esta medida no era la más adecuada, en el sentido de que parecía ser, y todo indica que en términos de efectividad y rapidez para la distribución de recursos era mejor haber hecho una transferencia de dinero para que cada familia pudiese hacer uso de ello de la mejor manera. En ese sentido, esta discusión va a seguir y por lo tanto les doy la palabra para que ustedes puedan opinar. Gabriel, ¿qué puedes decir respecto a esta autocrítica del gobierno, a esta medida? Y también lo hemos dicho, pero para ir sobre todo pensando en positivo, que no debemos y no podemos seguir mirar en términos de esto, seguir cometiendo este nivel de errores. Se me cortó un poco al final, pero me engancho de lo que me señalabas. Aprovecho de saludar a
a ti, a Eduardo y a Hernán y a todos quienes escuchan Polar en este momento. La verdad es que hemos estado en un escenario muy cambiante, un escenario también que día a día nos propone nuevos desafíos, y es importante diferenciar el estado nacional preocupante con lo que está ocurriendo en la región. Si bien ahora estas industrias donde se encontraron estos nuevos casos y vimos un pequeño aumento en los casos que estaban siendo 0 y 1 y hoy día vimos 5, estaban preparando un escenario de salida, un escenario y sin el exitismo que debiésemos tener quienes tenemos un micrófono al frente, porque siempre el llamado a la precaución y el autocuidado, pero con responsabilidad señalar de que sí tenemos que estar preparados para mañana. Entiendo de que el intendente ha tenido una mirada bastante transversal en cómo asumir esto y ha estado trabajando de forma muy transversal con los partidos de oposición, con los exintendentes, transfiriéndose información e ideas que puedan llevarse a cabo para este nuevo escenario que vendría para la región. Esperemos que sea pronto. La subida fue muy alta y la bajada ha sido una escalada de paso a paso. Entonces, estamos preocupados por lo que ocurre en Santiago y siempre hemos lamentado de que cuando la cabeza está saturada, muchos de los miembros se pueden paralizar. Esperemos que cuando la capital esté en este colapso, los territorios podamos tener la capacidad de respuesta, con autonomía, con autoridad, para poder salir adelante. Esperemos que la situación mejore, esperemos que la situación mejore también en Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, que entraron en cuarentena por la cantidad de casos que estaban ocurriendo. Ahora, de la autocrítica que hace la ministra Rubilar, uno lo ve medio sorprendido, y yo me sorprendí cuando vi el instructivo, y me sorprendió más aún la valentía de ella al asumir la responsabilidad sobre esto. Me parece un instructivo de muy mal gusto, y quedó claro de que la ministra asume la responsabilidad de que no era el objetivo del instructivo. Yo entiendo y podemos discutir si es que es un derecho o no, podemos discutir si es que, porque cuando los recursos son limitados o no se pueden otorgar derechos, es mi convencimiento, pero lo podemos conversar. Lo que no podemos asumir es que las cajas son herramientas de proselitismo, y yo no lo entiendo así. Son herramientas de una política pública específica para un momento crítico específico, que es el hambre. Mucho se ha hablado que pudo haber sido una tarjeta, que pudieran haber sido recursos, que se pudo haber hecho de otra forma, pero el gobierno eligió este camino porque tiene que ser en la puerta de la casa, cuando el llamado es a quedarse en casa, no se puede invitar a salir a comprar, y se está entregando alimentos para combatir un problema específico del momento, que es el hambre, y en ese sentido es una muy buena política pública. Eduardo, ¿es una buena política pública? ¿Qué te parece esta declaración de reconocimiento por parte de la vocera de que este protocolo, que efectivamente es de mal gusto, apunta un poco a la solución del problema, o simplemente es una típica declaración de que asumo el error, pero en el fondo sigo tal cual como venía trabajando? Sí, yo creo que más que de mal gusto es improcedente. Es improcedente que el Estado de Chile sea suplantado por el gobierno, porque efectivamente estas canastas fueron y son entregadas por el gobierno, que además ha sido bastante complicado. Creo que hasta el día de hoy, a más de 2 semanas, casi 3 semanas del anuncio, a nivel nacional nos han repartido más de un 25-30% de las cajas comprometidas. Pero claro, lo que tiene de mal gusto tal vez sea que se pide que se hagan registros audiovisuales, que en esos registros audiovisuales se vea a los funcionarios bajando cajas y entregándolas, y peor aún cuando se les dice que siempre se debe en las publicaciones valorar al presidente Piñera, incluir al alcalde o alcaldesa en la publicación. Entonces, claro, eso la verdad que no es pertinente, es abusivo, y yo asumo que eso
no es parte de un diseño institucional. Quiero ser benévolo en eso y que alguien se equivocó y en este caso la vocera de gobierno asume la responsabilidad. Creo que no creo que haya sido ella, pero mira, siempre en esta crisis, en todos los gobiernos aparecen algunos astutos que creen ser más papistas que el Papa. De manera que ya estando resuelto el tema por la aceptación que hizo la ministra de su responsabilidad, yo diría que habría que centrarse ahora en que efectivamente esas cajas, que no creo que haya sido la mejor de las formas de poder ayudar en el tema, ¿no es cierto?, que están viviendo dramático algunas personas en Chile, no algunas, muchas personas, haya sido la mejor de las opciones, pero ya está, se agradece y hay que seguir trabajando en eso. En el tema de la pandemia, yo creo que me voy a referir a lo que ha opinado el exministro Álvaro Erazo, pero partiendo de la base de que ha habido una estrategia que ha fracasado terminantemente. Estoy leyendo acá una publicación en La Tercera que dice que nuestro país registra uno de los niveles más altos a nivel global. Estamos en el puesto número 13 en el total de casos, ¿no es cierto?, de fallecidos, y en el número 8 en casos por millón de habitantes. Es decir, efectivamente, la estrategia que se asumió en un momento de estos sistemas, ¿no es cierto?, dinámicos, cuarentenas dinámicas se les llamaba, inclusive me acuerdo presente, ¿no es cierto?, el tema de Puente Alto, donde la mitad de la comuna estaba en cuarentena y la otra mitad no, y se dividía por una calle, cuestiones súper complicadas, o como en el caso de Santiago, donde se cuarentenaba una parte del oriente y otra parte no, cuando hoy día los hechos han demostrado que tiene que ser una cuarentena total, inclusive hoy día se estableció para las comunas rurales. Ha establecido, ¿no es cierto?, que la estrategia que se llevó durante bastante tiempo sin hacer caso, ¿no es cierto?, de los expertos, ni siquiera los partidos políticos, sino que aquellos que son expertos en la materia, no se le hizo caso, la estrategia entonces del gobierno fue mala. Ahora, yendo a lo que declaró el ministro, me parece que efectivamente él dice que cuando fue el H1N1, la pandemia, toda la gente se cuadró detrás del MinSal, y que él plantea que hoy día es necesario hacer lo mismo. Me parece coherente en realidad. La crítica está bien, estamos en la oposición, estamos para hacer la crítica, pero quiero resaltar algo que él dijo y que me parece que es coherente con lo que nosotros también hemos dicho en nuestro tiempo. El problema no está en el Ministerio de Salud. El problema está, ¿no es cierto?, en que hay personas y hay otras entidades, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, que privilegian la economía por encima de proteger la salud de los chilenos. Ahí ha estado la dicotomía, ¿no es cierto?, que no está resuelta. Porque efectivamente, a mi juicio, igual no existe un paralelo. No es igual proteger la economía que proteger la salud de las personas. No van en paralelo cuando hay una crisis de esta magnitud. Lo primero es proteger a las personas y su salud. Sin la salud de las personas no hay economía. Llegará un momento que tendremos que preocuparnos también de la economía. Tal vez hay que empezar a preparar los motores para eso, pero fundamentalmente es proteger a las personas, y eso no se ha hecho de forma conveniente y permanente. Esa es mi opinión respecto a ese tema. Hernán, la tensión frente a esto de proteger la salud y la economía, se entiende que proteger la salud de las personas también está asociado a las condiciones, y para poder tener una buena salud, además de no estar enfermo, uno tiene que tener al menos cosas mínimas, como por ejemplo alimentación, techo, ciertas condiciones para evitar contraer otro tipo de enfermedades también. En ese sentido, la atención que ha estado acá, hoy día, si lo bajamos a números, el debate que viene hace un mes atrás respecto de cuántos recursos utilizar para garantizar que a lo menos las familias tengan el poder acceder a comprar alimentos como un complemento a este cese de actividades de alguna manera forzado por la cuarentena, también es una conversación que hemos tenido acá. En ese sentido, tú has sido claro en tu punto de vista, que hay que tener una mirada en lo económico, pero hoy día, cuando ya vemos que estamos en un mes crítico, ¿sigue sosteniendo lo mismo o en ese sentido también está hoy día más proclive a que el Estado tenga que ir en ayuda de esa familia, a lo menos con un ingreso que les permita
tener un mínimo de alimentación, y no estoy pensando solamente en la distribución de la caja, porque probablemente esa caja que llegó hace ya una semana o 10 días, que cuando partió esto, probablemente esa caja en esa familia ya no existe. Entonces, en eso, prepararnos para varios meses significa tener una mirada distinta de cómo se administran los recursos del Estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hernán? Hola, buenas. A ver, la cosa es que si uno ve la estrategia esta de cuarentena, proteger la economía y la salud, qué sé yo, vemos caso Perú. Argentina lo escuché, ahora vi la noticia, están en cuarentena de marzo, si no me equivoco. ¿Ah? O sea, llevan 2 meses de cuarentena. Una cosa brutal, porque le falta alimentos, porque el gobierno argentino, socialista, lo que hace es expropiar. Porque claro, no tiene dónde sacar. Entonces la cosa simplona que hacen los gobiernos socialistas es expropiar, ¿cierto? Sí, pero hoy día estamos en Chile, no hay un gobierno socialista. En Chile no hay un gobierno socialista, estamos en Chile. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno habla de estas cosas, uno dice, mire, está el país, no, que estamos en Chile. Es que mira, es que estamos en Chile. Entonces, Chile no es una isla, ¿cierto? O sea, todos los países tienen que ver las experiencias internacionales. Eso es evidente, porque la vida es así. Uno no vive solo. Sí, tiene que ver. Pero acá la cuarentena, te complemento, solo la cuarentena se ha dicho que en realidad el efecto de la cuarentena en Santiago es solo de un 40%. O sea, significa que hay una gran masa de chilenos que no están respetando la cuarentena. La pregunta es ¿por qué no la respetan? Y ahí, claro, hay varias interpretaciones. Y una de ellas es que no la pueden respetar porque no tienen cómo poder subsistir. Esa es una mirada. Y la otra también tiene que ver con no entender la magnitud del problema que se está enfrentando. Esa es otra también de las que puede ser interpretación. Entonces, solo te llevo a Chile, más que analizar la situación de otros países. Es que, bueno, yo no puedo dejar de analizar, perdóname, yo no. Sí, no, dale. Porque hay países vecinos, ¿cierto? Que la estrategia, insisto, Argentina supera los 1.000 casos, en 24 horas 1.000 casos, con una cuarentena de 2 meses. Y no puedo dejar de referirme cuando dice que este gobierno, ¿cierto?, ha fracasado. Oye, significa que entonces Magallanes ha sido excelente. Entonces el gobierno de Magallanes se ha comportado espectacularmente, porque tuvimos como 2 días, si no me equivoco, 0 casos de un brote en una pesquera. Entonces el gobierno ha sido espectacular y fantástico en Magallanes, porque al contrario del censo, sí, en las partes donde ha aumentado, ha actuado mal, y donde en las partes donde los contagios han disminuido, bajado a 0, lo ha hecho espectacular en Magallanes. Entonces el corolario de esto es que en Magallanes el gobierno del presidente Piñera lo ha hecho espectacular. Yo creo que eso hay que reconocerlo de las palabras que algunos hacen. Respecto a las cajas, a mí la verdad que tampoco nunca me gustaron mucho el tema de las cajas, la verdad, ¿cierto? Porque creo que era mejor esto de repartir dinero y cada persona sabrá en qué lo gasta, cómo lo gasta. En fin, creo que darle libertad a las personas, ¿cierto? Creo que siempre es importante, y la economía, y lo último, repito, lo que tú te referiste a las condiciones socioeconómicas, efectivamente. Todos los doctores, todos los médicos señalan que la salud de la persona no solamente depende, ¿cierto?, de que trate de mantener, ¿cierto?, un estado general, sino también sus condiciones socioeconómicas que sean buenas, ¿cierto? O sea, que tenga trabajo, ¿cierto?, que tenga un trabajo más o menos que le permita subsistir, porque si no igual se enferma. Y por eso la economía es importante, porque podemos salir de acá y tener personas ciertos meses cesantes, y esas personas se van a enfermar también, ¿sí? Y van a encontrar otras enfermedades. Por tanto, esta dicotomía de salud versus economía, eso no es cierto, y es que este gobierno ha tratado de equilibrar esta situación, y los reconocimientos que, pasando otro tema así rapidito, lo que hace la ministra, y lo que hizo el ministro Mañalich, ¿cierto?, cuando dice que él efectivamente reconoce que no conoce las poblaciones. Fíjese, hay pocos políticos, yo no estoy elevando tampoco a una estatura de estadista, simplemente quiero decir que hay pocos políticos que son capaces de reconocer sus falencias, y yo destaco esa parte positiva. Eso. Sí. Me gustaría, Jota, el fanatismo ideológico de Hernán es tan evidente, porque cada vez que se le critica de algo, salta como un puerco espín contra todos
todos los socialismos del mundo. Yo le quiero aclarar que en Argentina no existe socialismo, o sea, es Sí, que pues, entonces no han leído nada acerca de lo que significa ser un país social. Es un país Es capitalista apasionado, Hernán, en eso. donde funciona Libre el capitalismo, mercado, no hay. donde el sector privado es mayoritario y donde hay un gobierno, obviamente, que tiene una mirada distinta de cuál es la tarea del gobierno respecto al control de las empresas. Pero bueno, esa es otra cosa. Te quiero decir que en Punta Arenas la cosa no ha estado tan bien. Hoy día estamos, seguramente Gabriel puede darnos más estamos ya saliendo de una crisis, pero no nos olvidemos que llegamos a tener más de 1.000 y tantos infectados en una población de 130.000 habitantes, porque no se hizo, según los expertos, la cuarentena 40 días antes de que se empezara a hacer la cuarentena. Y yo asumo que esa situación no es problema del gobierno regional, es problema de un país centralizado, lo hemos dicho muchas veces. Así que nada más que acotar. Continuaremos en el segundo bloque de pauta semanal y volvemos. Vamos a la pausa.